Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Les habla el ingeniero Alejandro. Sean todos bienvenidos a este webinar. Muchísimas gracias por asistir. Muchas gracias por tomarse el tiempo para asistir a estas sesiones, por conectarse. Y bueno, pues sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a platicar sobre pues este tema que ha sonado mucho los últimos días, que todos han estado hablando de ello. Pero lo vamos a dar un enfoque un poquito diferente. Como sabemos, bueno, el 15 de mayo se emitió este acuerdo que, pues, como su nombre lo dice, un acuerdo de confiabilidad, de seguridad para el sistema eléctrico nacional. Y bueno, pues ya se ha hablado mucho que este acuerdo no impacta directamente a la generación distribuida, que es el mercado en que nosotros principalmente estamos trabajando, es la industria donde nosotros como integradores, pues es donde estamos laborando. Entonces, no impacta directamente, a lo que impacta más fuerte, pues es a los grandes parques solares. Entonces, aún así, hay ciertos puntos que tenemos que tener en cuenta de este acuerdo, aunque ya se emitió un juez emitió mm, una cancelación o perdón, se me fue la palabra. Pues sí, se detuvo este acuerdo en días pasados por medio de Greenpeace. Aún así, pues sí va a haber cambios a futuro, va a haber diferentes procesos, diferentes formas de nosotros llevar a cabo nuestras instalaciones, llevar a cabo nuestros procesos administrativos, y es lo que vamos a estar platicando el día de hoy, de manera informativa, de manera también para poner un poquito de calma al mercado. Diariamente recibimos preguntas de qué va a pasar, incluso ha habido algunas noticias un poco amarillistas de que los clientes finales ya no van a poder instalar eh, energía fotovoltaica, paneles solares. Sin embargo, pues hay puntos que queremos aclarar para tener esta tranquilidad todos, para que podamos seguir trabajando. Muy bien, entonces vamos a dar comienzo. Si tienen preguntas, por favor, las pueden escribir en la parte de chat o en la parte de preguntas y respuestas, y conforme avancemos vamos a ir leyendo algunas preguntas. Muy bien. Entonces, este acuerdo que emitió la CNER se basa en varios artículos de diferentes leyes, como la ley de la industria eléctrica, la ley de la transición eléctrica, ley del cambio climático, algunas que vamos a estar viendo por aquí. Sin embargo, hay 5 artículos que se mencionan al principio de esta ley, que son los que más nos pueden importar o que son un poquito más acordes a nuestro mercado. El primero de ellos es el artículo 4 de la ley de la industria eléctrica. Esta ley, pues, está abierta para todo el mundo en sus respectivas páginas de internet, y dice que debe otorgar el acceso abierto a las redes nacionales de transmisión y redes generales de distribución en términos no indebidamente discriminatorios. En principio, ya este acuerdo nos dice que se puede otorgar el acceso abierto a las redes para centros de carga, para centrales eléctricas. Sin embargo, conforme vamos avanzando, pues nos vamos encontrando con diferentes términos, diferentes condiciones que pues sí impactan un poquito más a estas granjas solares. Otro de los puntos, pues, es ofrecer y prestar el suministro eléctrico a todo aquel que lo solicite, siempre y cuando técnicamente sea factible y no afecte en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. Nos menciona que, claro que sí, te va a dejar usar toda su red siempre y cuando no afectes en estos puntos. Y otro de los puntos que dice este artículo 4, pues es el de cumplir con las obligaciones en materias de energía limpias y reducción de emisiones contaminantes. Ya nos dejan claro en un principio que están a favor de la energía limpia, pero pues con sus condiciones, ¿no? Otro artículo importante también es el 33 de la misma industria eléctrica, donde nos dicen las obligaciones del SENACE. Una de ellas es definir las especificaciones técnicas generales para las interconexiones y conexiones. Aquí, este punto
nos dice que el SENACE va a ser el encargado de emitir todos estos requerimientos técnicos para poder realizar las interconexiones. Ya tenemos uno, que son las disposiciones administrativas y el manual de interconexión, que ya tienen algunos años que se emitieron, y está todavía pendiente que se emitan las disposiciones administrativas o las DACs de este nuevo acuerdo, en el cual vamos a estar platicando más adelante qué es posible que venga y qué sería diferente respecto al manual o a las disposiciones que tenemos actualmente. También el SENACE pues, está obligado a definir las características específicas de la infraestructura para realizar las interconexiones, a solicitud de representante de la central eléctrica o centro de cargas. Todo esto relacionado a las disposiciones administrativas que todavía no tenemos, eso hay que dejarlo en claro, todavía las reglas para generación distribuida siguen siendo las actuales, el manual de interconexión y las DACs actuales, entonces todavía no tenemos mucho de qué preocuparnos, pero sí hay que prepararnos y este es el objetivo de esta información. Muy bien, otro punto importante es el artículo 1 de la Ley de la Transición Energética, que nos dice que pues sus objetivos es prever el incremento gradual de las energías limpias, facilitar el cumplimiento de las metas de energía limpia y eficiencia energética, reducción de emisiones contaminantes, reducir y bajar las condiciones bajo condiciones de viabilidad económica y apoyar el objetivo general del cambio climático. O sea, ya existe una ley que es la de la transición energética que también pueden encontrar en sus respectivas páginas de internet. De igual forma se las haré llegar cuando enviemos la información, donde ustedes pueden encontrar todos estos objetivos y darnos una idea clara de pues, cuáles son las bases de todos estos acuerdos, de todos estos cambios y cómo nosotros podemos participar y cómo nosotros podemos adaptarnos a ellos. Muy bien. Y por último, otros dos acuerdos, artículos, que son el 37 y 38 de la Ley de Transición Energética. Y este es uno de los más importantes y a lo mejor a los que más estamos por ahí previendo qué va a pasar y cómo vamos a adaptarnos a ellos. Y es el programa de redes eléctricas inteligentes. Ese es el artículo 37 y 38, que establecen que la modernización de la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución. O sea, en algún punto, y si esto siempre se ha hecho, se tiene que estar constantemente modernizando, adaptándose, incrementándose. Mantener una infraestructura confiable que satisfaga la demanda eléctrica de manera económicamente eficiente y sustentable. Y facilitar la incorporación de nuevas tecnologías para permitir una mayor interacción entre los dispositivos de los usuarios finales y el sistema eléctrico. Este es el punto pues, clave, se podría decir, de estos acuerdos y de estos cambios, donde nos dice que pues, la incorporación de nuevas tecnologías para la interacción entre los dispositivos de los usuarios finales y el sistema eléctrico nacional. O incluso también el SENACE, lo vamos a revisar más adelante. Todavía no hay fechas establecidas de estas disposiciones, de estas nuevas DACs. Pueden quizá pasar a lo mejor 1 o 2 meses, no se sabe con exactitud. Sin embargo, puede ser que ya tengan algún borrador, puede ser que a lo mejor lo sometan también a revisión con ciertos consejos de la industria, que sería lo ideal, para pues, que hagan las modificaciones necesarias si es que las hubiera y también para ir teniendo un poquito más de información acerca de técnicamente qué se va a hacer y en cuestión de legislación, de trámites, si va a haber algún cambio muy representativo. Muy bien. El acuerdo de confiabilidad tiene ciertos puntos. En el 4.14, que es en el capítulo 5, de generación distribuida limpia, confiable. Este párrafo nos dice que se refiere al generador exento con capacidad menor a 500 kilowatts, eso ya lo sabemos, con energía limpia intermitente, interconectada al sistema eléctrico nacional. Y aquí viene lo interesante, que utilizan inversores inteligentes con capacidad de regular frecuencia y voltaje
y con la capacidad de establecer monitoreo, comunicación y control desde los centros del SENACE o desde los centros de control de distribución del SENACE. Entonces, esto es lo que todavía no estamos muy seguros de cómo va a ser. Hay muchos inversores, muchas marcas que ya vienen preparados con estas funcionalidades porque ya se han visto en otros países. Sin embargo, aquí el SENACE todavía no ha dicho cómo lo va a hacer, cómo va a tener esa comunicación con estos inversores, qué va a controlar o cómo lo va a hacer. Entonces, esta es la duda que tenemos de momento. No sabemos todavía. Esperemos que estas disposiciones pues pronto puedan salir para tener una visión un poquito más clara. Hay varias marcas que ya nos han avisado que vienen preparados con todo lo que es la parte de redes inteligentes, lo que es Smart Grid, y es posible que pues no tengamos que hacer muchos cambios, pero sí vamos a tener que prepararnos para saber las configuraciones, para saber qué parámetros tenemos que mantener, por ejemplo, de frecuencia y voltaje. Que es posible que a lo mejor los rangos de funcionamiento ya no nos permitan ampliarlos, no sabemos todavía muy bien. Sin embargo, tengan en cuenta que los vamos a nosotros aquí como en Solar Center, los vamos a preparar, les vamos a pasar la información para que en su momento pues tengan lo más nuevo posible. Entonces, de momento, todo sigue como siempre. Hay unos puntos también que me gustaría comentar más adelante acerca de el manual de interconexión y las disposiciones actuales. Quizá muchos no hemos leído completo el manual o las disposiciones, son un par de archivos de 20 a 30 páginas. A lo mejor no lo hemos leído completo, pero en estos documentos ya se hacía mención de mucho de lo que se comenta en el acuerdo. Ya se habla de la calidad, la confiabilidad, la seguridad del sistema eléctrico nacional, ya se habla de previas revisiones del punto de conexión, o sea, muchas cosas que han estado circulando en los medios y que a lo mejor nos cayeron como de sorpresa, ya se hablaban en el manual de interconexión y es lo que queremos explicar en esta presentación para que ustedes sepan cuáles son esos puntos y pues tengan la tranquilidad. Bien, voy a detenerme aquí un poquito para leer algunas preguntas. ¿Hay algún tiempo estimado para las nuevas DACs? Todavía no, Pedro. Todavía no hay alguna fecha pues segura. No es nada más cuestión de esperar. Comenta Manuel Reed que respecto a la generación distribuida, ha leído comentarios de que ahora el mínimo de cobro será de 500 en vez de 50. ¿Esto es cierto? No hay información pues oficial, Manuel. Las tarifas hasta donde tenemos la información pues se mantienen dentro del rango donde se han mantenido, pero no, yo personalmente no creo que aumenten estos cobros mínimos. Si lo hacen, pues sería quizá un impulso también para los paneles solares. Y comenta Boris, si en instalaciones ya instaladas habrá modificaciones. No, la respuesta es no, porque pues la ley no es retroactiva. Todo lo que ya está instalado se mantendría en el esquema actual, con las condiciones actuales. Quizá a lo mejor habrá que hacer algunas modificaciones, no sabemos todavía, pero políticamente y administrativamente pues se quedarían igual. ¿Qué inversores ya vienen preparados? Vienen preparados con Smart Grid lo que es Fronius, los Solis 4G y 5G y Growatt los modelos MTLP. Hay algunos otros, sin embargo, todavía no se han emitido los certificados, que es el ULSA, del cual estaremos hablando el día viernes, también para que estén por ahí al pendiente. Y bueno, estas son las marcas de las que nosotros estamos manejando, que sí ya vienen preparados para estas funcionalidades, pero como les comento, todavía no sabemos si el SENACE o estas DACs van a adaptarse a ello. Quizá nos pongan una nueva función totalmente diferente a lo que conocemos o a lo que vienen adaptadas estas, y pues ahí vamos a sufrirle, que no creo, pero pues es cuestión nada más de esperar. Bien, tenemos por aquí otra pregunta de Luis Antonio
Sobre la disposición general 4.14, ¿crees que sea conveniente permitir el control de nuestros inversores, ya que le daría acceso discrecional para pagarlo sin más? Pues sí, como lo comento, todavía no sabemos si el SENACE vaya a tener la facultad de apagarlos o solamente sería controlar frecuencias y voltajes o producción. Todavía no estamos seguros, pero pues si así son las reglas, pues vamos a tener que adaptarnos con la tecnología. Vamos a tener que prepararnos, capacitarnos para poder llevar a cabo estos cambios. En microinversores, si se van a poder seguir utilizando, lo más seguro es que sí. Carlos, yo creo que sí. También la mayoría de los inversores, de los microinversores, pues tienen sus sistemas de monitoreo y pues es cuestión nada más de esperar estas disposiciones. Muy bien, bueno, esto es lo que nos dice este acuerdo, que creo que es la parte que quizá más nos puede confundir o más nos puede preocupar. Sin embargo, yo casi estoy seguro que no vamos a tener mucho problema y sería cuestión pues nada más de aprender un poquito más de estas nuevas funcionalidades. Muy bien. En cuestión de manual de interconexión y disposiciones actuales, todas las siguientes diapositivas está enfocada a esto y vamos a analizar ciertos puntos que quizá hemos pasado por alto o quizá no habíamos leído o no conocíamos y es importante conocerlos para que en su momento, ya sea CFE o distribución o el suministrador que esté, pues no nos agarre de sorpresa. Entonces, el punto 2.5.1 del manual de interconexión nos dice que la capacidad de integración de las centrales eléctricas a los circuitos de distribución va a depender de los efectos de dichas centrales sobre los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad o sustentabilidad del sistema eléctrico nacional. O sea, ya desde 2015, 2016, no recuerdo cuándo se emitió el manual, creo que en el 2016, pues ya nos hablaban de estos puntos, ¿no? De todo lo que es pues que también está muy relacionado con el código de red, pues que es cuidar el sistema eléctrico nacional. Entonces nos dice que nosotros tenemos por aquí unos límites de instalación, el de 500 kilowatts que ya conocemos, y tenemos otros tres. Esto va a depender del nivel de tensión y si es un sistema trifásico o monofásico. Por ejemplo, en baja tensión, puede ser tensiones menores o iguales a 1 kilovolt o 1000 volts, nosotros podemos instalar en sistemas trifásicos hasta 50 kilos y en sistemas monofásicos hasta 30 kilos, de 30 kilowatts hacia abajo. Esto es lo que está actualmente. No sabemos si las nuevas disposiciones vaya a cambiar. Sin embargo, nosotros hemos recomendado y las distintas asociaciones de energía solar pues han recomendado que aceleremos nuestros trámites de momento. La CFE no ha recibido todavía ningún tipo de información oficial para detener estos trámites. Entonces, nosotros podemos instalar actualmente hasta 30 kilowatts en monofásico, en baja tensión, y hasta 50 kilowatts en trifásico. Todavía hay muchos integradores, muchos clientes que nos dicen o nos han preguntado si 10 kilowatts es el límite, como antes. Antes el límite era 10 kilowatt pico. Sin embargo, bueno, desde que se emitió este manual, pues subió a 30 en monofásico y a 50 en trifásico. Entonces 10 kilowatts no es el límite. Sin embargo, esto también va a depender del punto de conexión. Lo vamos a ver más adelante. Y este tipo de conexión se clasifica como tipo BT o tipo baja tensión. Después tenemos dos niveles de tensión más o dos clasificaciones, que es para todo lo que es media tensión mayor a 1 kilovolt y menor o igual a 35 kilovolts. Todo esto es media tensión en cualquier parte del país. Y tenemos dos tipos de instalaciones, las que son hasta 250 kilowatts y las que son hasta 500 kilowatts. Aquí pues nada más hay que tener en cuenta no superar los 500 kilowatts para podernos interconectar. Bien, en el punto 2.5.2, que sería el siguiente de lo anterior, dice que el distribuidor deberá realizar evaluaciones sobre las características operativas de los circuitos de distribución
para determinar la capacidad de integración de centrales eléctricas sin afectar las condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad y lo que ya hemos estado platicando. Entonces, bien, tú puedes a lo mejor tener tu instalación en una red trifásica de 50 kilos, pero quizá el punto de conexión o el nodo donde te vayas a conectar, no sé, a lo mejor ya no soporta esos 50 kilowatts. Entonces ahí CFE Distribución, por medio del suministrador, de CFE, suministrador de servicios básicos, pues sí podría echarte para atrás la instalación, porque pues ya estaría superando la capacidad de este punto de conexión, ya estarías superando la capacidad del transformador que corresponde a esa zona. Entonces, pues sí hay que hacer por ahí quizá alguna consulta previa de revisar, no sé, los transformadores de esa zona, si la casa tiene su propio transformador, si, si es posible que te pidan maniobras extraordinarias a tu instalación, porque pues sí, ellos deben realizar un estudio para saber que tu instalación pues no va a afectar esto de la calidad y la eficiencia. Entonces, si en algún momento ustedes hacen algún trámite y les mencionan esto, tengan en cuenta que esto ya estaba en el manual de interconexión y no se debe al nuevo acuerdo. Sin embargo, en el nuevo acuerdo se menciona y es posible que le den un poquito más de visibilidad o un poquito más de importancia a estos puntos que anteriormente pues, no se revisaban mucho. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bien, voy a leer algunas preguntas. Comenta Omar Alonso, si las futuras instalaciones con microinversores se verán afectadas. Yo creo que no, porque la mayoría de los microinversores tienen también sus sistemas de monitoreo, el cual nos permite hacer muchas funciones. Solamente es pues ser un poquito pacientes y esperar las disposiciones para saber si realmente se van a adaptar. Pregunta Alan Villalbazo, ¿qué pasa con el estudio que se va a tener que realizar? Bueno, ese análisis o ese estudio o evaluación lo haría CFE para saber si en esa zona pues, puedes interconectarte. Eso no te lo tienen que cobrar. Sin embargo, si hubiera maniobras extraordinarias u obras que se tengan que hacer, ellos te darían una cotización y si no la aceptas o si tú tienes una propuesta que es más económica, tú la presentas en un lapso de 10 días a CFE y si te la aceptan, pues ya se realiza. Por ejemplo, hubo un caso de un cliente que tuvieron que comprar otro transformador para esa zona porque la instalación ya superaba la máxima capacidad del transformador que estaba. Entonces, pues sí se tuvieron que gastar un buen dinero extra, tanto el cliente final como el integrador, para poder realizar esa maniobra. Recuerdo muy bien porque él me habló, muy preocupado, me dijo que si eso era posible. Y pues sí, en el manual de interconexión ya venía eso, donde pues se pueden hacer este tipo de maniobras. Ok. Esta es una pregunta interesante. Si llega un punto en que la zona está saturada, una opción sería tener inyección cero. ¿Es posible tener la inyección cero? En el manual actual de interconexión y en las disposiciones no se menciona nada. Sin embargo, yo creo que en las nuevas disposiciones es posible que tengamos esta opción o se hable un poquito más de ella, de la inyección cero, para tener un autoconsumo y no estar inyectando nada. Eh, Habría que revisarlo una vez que tengamos esta información, pero yo creo que sí va a ser posible. Muy bien. Bien, este es otro punto también importante, es el 2.5.3, inciso A, donde dice que la suma de las capacidades en generación neta puede ser interconectada a un circuito en baja tensión o en terminales de un transformador. No debe superar el 80% de la capacidad del transformador o alimentador. Esto es algo que hemos mencionado muchas veces, viene también en el manual de interconexión, donde pues tu instalación no debe superar el 80% de tu transformador. Esto en redes de baja tensión. Y si son monofásicas y que son alimentadas por transformadores trifásicos, no debe superar el 80% de la capacidad de la fase del transformador a la cual se interconecta. Si, por ejemplo, tú tienes aquí tu transformador
trifásico, pues tu instalación no debe superar el 80% de la fase a la que te conectes. Si te conectas a dos, pues el 80% de la suma de las dos, para no tener afectaciones técnicas en el transformador. También esto se utiliza por salud del transformador, porque si en algún momento tú no estás consumiendo nada de tu sistema fotovoltaico y toda tu producción se inyecta al transformador o se va a la red, pues podrías tener ahí afectaciones técnicas. Bien, bueno, aquí tenemos, también hacían esta pregunta, el transformador, la estoy viendo, ya creo que ya se respondió. Y entonces también es posible que cuando realices tu trámite puedan mencionarte esto. Hay que tenerlo previamente ya analizado, del transformador de la zona o el transformador de la casa. Muy bien. También en el manual de interconexión y en las disposiciones actuales viene un punto de ampliación y modernización de las redes generales de distribución para la integración de centrales eléctricas. Y nos dice que con el fin de brindar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a las redes generales de distribución, el distribuidor propondrá en su programa de ampliación la infraestructura requerida, manteniendo las condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad y esto que ya hemos estado platicando. Entonces, también es posible que si la instalación o si los puntos de conexión donde tú estás instalando ya no cuenten con la capacidad de soportar más energía, pues tengas que esperar a que se modernice, a que se hagan los requerimientos previos para poder interconectarte. ¿Hacia dónde va todo esto? Bueno, pues a obtener una red inteligente, que es lo que nos espera a futuro. Y yo estoy seguro que las energías renovables van a prevalecer, van a seguir, la generación distribuida va a seguir, quizá con puntos a lo mejor no de mucha conveniencia para todos, pero si queremos continuar en este mercado, en esta industria, pues tenemos que adaptarnos. Recuerden, no sé si en webinars anteriores hemos visto la proyección de lo que es la generación distribuida hacia el 2023, 2024, es muchísimo, es casi más casi el cuádruple o el triple de lo que tenemos ahora. Entonces, todo ese mercado nos espera, todo ese mercado podemos aprovecharlo, siempre y cuando pues tengamos la capacidad de adaptarnos. Y que lo vamos a hacer, es indiscutible. Porque pues sí, tenemos que seguir con esta industria que es pues muy beneficiosa para todos. Muy bien. Tenemos por aquí más preguntas. Bien. ¿Cómo saber si necesitas un transformador antes de instalar? Muchas veces CFE te pide primero evidencia fotográfica antes de darte el permiso de interconectar. En ese caso ya está la inversión hecha. Bueno, si de eso depende de dónde vayas a instalar. Si es en media tensión y es, no sé, es una fábrica, una industria, es muy posible que ya tengan un transformador. Lo ideal, lo recomendado, es que tu instalación no supere el 80% de la capacidad de ese transformador. Si no existiera un transformador y es, no sé, un negocio, unas bodegas, lo que sea, hay que revisar el transformador que corresponda a esa zona. Normalmente en las colonias, en los barrios hay un transformador principal. Hay que revisar la capacidad de ese transformador y verificar que nuestra instalación no supere esa capacidad. Eso lo puedes realizar el día que hagas el levantamiento técnico. También no está de más que lo revisen y ver si tu instalación pues está muy por encima, está muy por debajo, está igual, y a partir de ahí tomar una decisión. Comenta también Julio César, no hay ningún problema si tienes inyección cero con CFE, me habían dicho que no estaba permitido en México, que era ilegal. Realmente no es ilegal, Julio, no es como que estés afectando realmente a CFE. Si tú haces un trámite de interconexión y haces todo el proceso normal, puedes utilizar la inyección cero, no hay ningún problema. Yo supongo que lo van a promover un poco más
a futuro. Espero que así lo hagan para que las instalaciones pues, puedan seguir avanzando. Y donde es meramente obligatorio es en Baja California, porque ese sistema eléctrico es aislado, está separado de todo el sistema eléctrico nacional. Entonces ahí es obligatorio, ahí sí ya tenemos ese claro ejemplo donde son un poco más estrictos la manera de interconectarse en Baja California y Baja California Sur, porque ahí ya el sistema ya está saturado, ahí sí ya no puedes inyectar a la red. O incluso en algunos países de Sudamérica no puedes inyectar a la red y la inyección cero es la única solución para poder interconectarte. Entonces es posible que lo implementen en las nuevas disposiciones y pues sería una buena opción. Nosotros ya estamos implementando, ya estamos trayendo los dispositivos tanto de Fronius, tanto de Solis, tanto de Growatt, para poder implementar estas soluciones si en su momento se requiere. Ok. Felipe Orozco comenta, ¿cómo saber qué capacidad sobrante tiene el transformador existente? Supongo que será fuerza por medio de la consulta de CFE. Sí, sería consultarlo con CFE, que de igual manera cuando tú haces el trámite de interconexión, ellos tienen la obligación de hacer esas revisiones. Ellos deben conocer la capacidad que tienen instalada en sus transformadores y ellos tendrían que decirte, ¿sabes qué? Tu instalación supera ya el límite y pues se tienen que hacer estas obras. ¿Puedes indicar el link del último manual de interconexión? Claro que sí, lo comparto enseguida. Les voy a mandar el link aquí en el chat del acuerdo de confiabilidad y el manual de interconexión. Les estoy pasando el link en este momento. Muy bien. Entonces, bueno, continuando con la presentación. Unidades de inspección para la interconexión. Bueno, esto ya lo conocemos la mayoría de nosotros. Y aquí hay un punto que quiero comentar, que es el del segundo párrafo. El primero nos dice que el solicitante contratará a su costa una unidad de inspección aprobada por la CRE para certificar la instalación para la interconexión, que cumple con las características de la infraestructura establecidas por el SENACE y de acuerdo al esquema de interconexión propuesto. Esto ya lo conocemos, muchos ya tienen experiencia con las unidades de inspección. Y bueno, sabemos que son obligatorias en sistemas de media tensión o en lugares con mucha acumulación de personas, como escuelas, hospitales, entre otros, plazas comerciales. Y después dice que quedan exentos del requisito de certificación por parte de una unidad de inspección. Las instalaciones que son tipo BT, las instalaciones que son tipo baja tensión, no es necesario, no están exentas de una unidad de verificación por parte de CFE, por parte de la parte de distribución. Dice, sin embargo, si el solicitante podrá requerir la certificación por parte de la unidad, si así lo cree conveniente. Entonces, también hay que tener en cuenta que si tu cliente final o incluso tú lo quieres hacer, también es completamente válido realizar la certificación por parte de la UE o de la UBIE para certificar tu instalación. Es posible, se debe hacer, se puede hacer, y también para que lo tengan en cuenta. Y bueno, ya por último de esta sesión informativa, tenemos estos dos últimos puntos donde nos dice que el distribuidor evalúa la solicitud de interconexión. El distribuidor es la parte de CFE distribución y todo lo hacen por medio del suministrador, o sea, de las oficinas, todo lo hacen por medio de ellos. Sin embargo, el ente que decide pues es CFE distribución, que muchas veces están en la misma oficina, no hay mayor diferencia. Pero bueno, nos dice que evalúa la solicitud para saber si cumple con los esquemas de interconexión y si hay capacidad disponible en el circuito eléctrico de distribución donde se interconectará. Y determinará con base a lo dispuesto en este manual si resulta necesario realizar un estudio. Entonces, yo recibí muchas preguntas y mis compañeros también de si ya iba a ser necesario siempre este análisis, si ya iba a ser necesario siempre
hacer previamente una evaluación para saber si me puedo conectar. Entonces, esto lo va a decidir el distribuidor. Esperemos que no en todas sea necesario. Esto pues depende de las capacidades disponibles. Y bueno, pues también nos dice finalmente que deben facilitar a los interesados el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a las RGD, bajo los criterios que establezcan las reglas del mercado y demás disposiciones jurídicas y administrativas. Entonces, tengan la confianza, la tranquilidad de que sus trámites de interconexión en generación distribuida van a seguir caminando como debe ser. Hay que esperar las nuevas disposiciones. Esperemos que no haya cambios muy drásticos, muy difíciles de llevar a cabo. Y pues en su momento nosotros ya tendríamos esta información. Espero que haya sido pues de gran valor esta información que les presenté. Y vamos a leer finalmente las últimas preguntas. Además, si tienen más preguntas, por favor, escríbanlas. Muy bien. Comenta Boris, en mi caso todas las instalaciones que he realizado siempre me dicen que primero hago la instalación y luego los trámites. De hecho, en la zona de Riviera Maya nos piden fotos de los paneles ya instalados. Sí, normalmente ese es el proceso, Boris. Haces la instalación y llevas todo. Ahí creo que en el manual no sé si quedaría al aire o vayan a tener una solución, porque pues es posible que tú instales y hagas tu instalación como tú la calculaste y como es, y a lo mejor todo está bien, pero vas a CFE y a lo mejor te dicen que ya no hay capacidad de los transformadores cercanos. Eso sí creo que lo pudieran hacer a la inversa, donde primero te digan, puedes instalar hasta esta capacidad o hasta esta capacidad disponible y lo puedes hacer. Han sido los casos muy, muy raros. Como les comento, yo solamente he conocido de un cliente que de igual manera hizo la instalación y cuando hizo los trámites, pues le pidieron esas modificaciones o esos cobros que les cotizó CFE para ampliar ahí la red cercana. Comenta aquí Ricardo, entonces si el transformador es de 15 kVA, no debo poner más de 12 kVA aproximadamente. Si hubiera más personas con módulos, tenemos que hacer la suma de todos. Pues sí, si el transformador es de 15, lo ideal sería el 80% de su capacidad. Que de igual manera, bueno, sí, ¿me pueden confirmar por favor si me están escuchando? Muy bien, les pido una disculpa, no sé qué pasó. Creo que se me desconectó el micrófono. Muy bien, bueno, muchas gracias por avisarme. La verdad es que no me había percatado. Bien, entonces, ¿en cuál pregunta nos quedamos? Sí, bueno, si habrá cambios en los requisitos de las UBIES. Todavía no lo sabemos. Yo supongo que las UBIES pues únicamente se tienen que adaptar a las normativas vigentes.
Como saben, pues una UBI lo que revisa es pues, la normativa, en este caso la NOM de instalaciones eléctricas, es lo que cuidan. Entonces, cuando salgan las nuevas disposiciones, pues sí, es posible que tengan más cosas que revisar en campo, pero yo creo que el proceso sería el mismo. Bien, pregunta, bueno, nos comenta Dari Ingenierías, ellos han pedido unidad para ampliaciones, sistemas de 12 kilowatts, 4 existentes y 8 que nosotros instalamos. ¿Cómo podemos defendernos? Bueno, también sí es un requisito que cuando amplíes un sistema te pueden pedir la unidad de inspección. Ahí lo que puedes consultar es si el lugar es de media tensión, si esa instalación es media tensión, pues sí estás obligado a presentarla. Si es tipo BT, baja tensión, no es una obligación. O si es un lugar muy concurrido de personas, también es obligatorio. ¿El estudio que realiza CFE tendrá algún costo? No, ese estudio de viabilidad no es sin ningún costo. Lo hacen en aproximadamente 10 días, posiblemente. Lo que sí corre a cuenta del cliente, pues es las modificaciones que en su caso te digan que es necesario hacer. Muy bien. ¿Se podrá hacer la consulta a CFE sobre la factibilidad antes de hacer la instalación? ¿Es posible, Felipe? Yo creo que sí. Ahí sería cuestión pues de darte una vuelta a CFE para consultar la capacidad antes de instalar. Y de igual manera también no está de más que ustedes como instaladores pues revisen los transformadores que estén cerca. Entonces, por ahora no hay problemas en hacer instalaciones en media tensión, por lo que viese hasta un máximo de 500 kilowatts. Es correcto, Miguel. De momento, todo lo que es generación distribuida marcha a la normalidad. Sin embargo, puede ser que ahora te soliciten más cosas que a lo mejor ya estaban, pero que con todo bueno, pues todo este acuerdo, todo lo que ha estado por ahí escuchándose y viviéndose, es posible que te pidan ya estos puntos, porque ya lo hemos visto en algunas otras experiencias. Entonces, es nada más como para que estén preparados para estos puntos que ya existían, pero muchas veces los pasaban por alto. Muy bien, a ver, por aquí tenemos más preguntas en el área de chat. Bien, los links se los voy a enviar por el correo, les voy a enviar la presentación, la grabación y los links a los manuales y disposiciones. Y bueno, tenemos aquí una pregunta de Luis García. Si una instalación trifásica 30 kilos entra a la UBI, bueno, si el servicio del sitio donde vas a instalar llega a media tensión, sí. O si es un lugar muy concurrido de personas, también sería obligatorio. ¿Podría compartir el archivo referente a la SUBI? Sí, les voy a compartir es un directorio que emitió la CRE, que estaba en la página de la CRE, de momento ya no está, donde vienen todas las UBIs registradas hasta ese momento en la página de la CRE. ¿Qué precio normalmente tienen las UBIs? Esto depende del estado, depende del lugar y también de las personas de la unidad. Justamente hoy por la mañana estaba platicando con un cliente, le pasé una referencia de una tablita que tenemos donde, si no mal recuerdo, déjenme presentárselas de una vez para que lo podamos ver más a detalle. Son unos precios referenciales que me pasó un cliente. No son ya definitivos. Bien, pueden confirmar si están viendo, es una tablita que dice costos promedio. Y bueno, te dice por ahí que la unidad de verificación de 1 a 20 kilowatts te cobran 6,000 pesos y no sé, por ejemplo, de 40 a 45, 10,000. Aquí realmente pues tienen un rango dependiendo la capacidad instalada.
Y la unidad de inspección, desde 0 hasta 100 kilowatts, 10,000, y hasta 449, 35,000. Esto, como les comento, ya depende de la zona, depende de dónde está la instalación. Todo esto más viáticos y todo lo que la unidad les pida. Bien, tenemos por aquí más preguntas. ¿Qué implicaciones para generación distribuida tienen los amparos y procesos legales interpuestos? Muy buena pregunta, Ofelia. De momento, los amparos que se han hecho, por ejemplo, varias empresas han hecho amparos en otro acuerdo que se emitió también, que emitió el SENACE. Para generación distribuida realmente, pues ahorita seguimos caminando libremente. Hemos visto a lo mejor eh, algunos baches o implicaciones, pero yo estoy seguro que va a seguir la generación distribuida porque es un mercado grandísimo y es algo también que ayuda al cliente final como su propio productor de energía. El cliente final pues es el más beneficiado y a la vez el más afectado si llegaran a interponer muchas trabas en la generación distribuida. Pero nosotros somos una industria y esto siempre lo han comentado personas que tienen más tiempo en esto que yo, pues es una industria que siempre se ha sabido levantar, siempre ha salido adelante y es muy unida. Lo que nosotros recomendamos es que se unan a una asociación. Nosotros pertenecemos a Solmex y a la AMIF, entonces pueden acercarse con ellos para estar informados, para si en algún momento tienen algún problema, también se pueden apoyar por medio de esas asociaciones y pues para que el gobierno vea la unidad que existe, ¿no? Bien, bueno, voy a leer ya las últimas preguntas antes de despedirnos. ¿Se puede hacer un escrito a la oficina de CFE Distribución vía suministros básicos para solicitar la carga del transformador y su capacidad disponible? Bueno, sí, creo que lo haces como comentario, Luis Antonio, y muchas gracias por agregarlo. Dice que tienen de 10 a 15 días, pero se tiene que hacer con ese protocolo. Muchas gracias por la complementación. La información se las vamos a mandar. Ya tenemos todos sus correos. ¿Cuál es el medio de comunicación que tienen los inversores Smart para enviar señales como SENACE? Eso también todavía no lo sabemos, Ernesto. Todavía no sabemos cuál va a ser el protocolo de comunicación de los inversores hacia el SENACE. Hay varios sistemas. Bueno, existe el SCADA, ese lo conozco porque es para plantas grandes. No sabemos si vaya a ser algo similar. No sabemos si vayan a hacer alguna plataforma o si el mismo monitoreo del inversor va a servir. Realmente, hasta que no salgan las disposiciones administrativas, lo vamos a conocer. Muy bien, bueno, pues parece ser que ya no hay más preguntas. Les voy a dejar por aquí mi correo en el área de chat, por si tienen alguna pregunta o si se me pasó alguna, me la pueden reenviar. Muchísimas gracias. Bueno, pues de mi parte sería todo. Espero que esta información les haya servido, espero que hayan aprendido algo nuevo. Y pues como siempre el objetivo es mantenerlos informados, mantenerlos actualizados y hacer crecer esta industria. Les mandamos un cordial saludo de parte de todo el equipo de Solar Center. Y soy el ingeniero Alejandro. Muchas gracias por conectarse y nos estamos viendo en la próxima. Que tengan un excelente día. Hasta luego.